Venimos en este domingo como comunidad de hermanos, con sinceridad de corazón, a aclamar el nombre del Señor, que se nos muestra compasivo y misericordioso. Oramos hoy por todos los enfermos, para que por el amparo y la intercesión de la Virgen María encuentren consuelo, salud y fortaleza en medio de sus debilidades. Dispuestos a vivir este encuentro personal con el Señor, quien toca nuestras realidades, tornándolas en experiencia de salvación, iniciemos nuestra Eucaristía. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra sus caminos, las naciones tu salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos den gracias a Dios, alabemos en esta jornada, en este domingo, al Señor. Este domingo 11 de febrero, por fecha, estaríamos haciendo la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Prima la celebración del Día del Señor, del domingo, pero esta oración de la Santísima Virgen María y sobre todo su intercesión por los enfermos hace que la Iglesia tome esta jornada y toda esta semana para orar y para actuar en bien de aquellos que se encuentran necesitados, que se encuentran privados de la salud, que se encuentran en dificultades. Aquellos que en su cuerpo cargan la cruz de Cristo. Los dolores de la enfermedad nos recuerdan esa cruz y nos piden a nosotros, claman a nosotros mirar siempre a aquellos que se encuentran enfermos, a aquellos que se encuentran en dificultad. No olvidar nunca esa obra de misericordia, visitar a los enfermos, estar atentos a las necesidades de aquellos que se encuentran privados de la salud. También oramos en esta jornada por el cumpleaños de Brian Saldarriaga Quinchía, por la salud de Juliana Restrepo, por Arnoldo Ortiz Hernández. Pidiendo por todos nuestros hermanos enfermos para que el Señor les conceda la salud, la salvación, iniciemos con la señal de la cruz que nos recuerda el amor que Dios nos tiene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos con dignidad estos sagrados misterios, pidiéndole al Señor que nos limpie, nos purifique, como escucharemos en el Evangelio, que limpie y sane esa enfermedad del pecado en nosotros, que nos devuelva la salud, porque así lo queremos, porque lo buscamos, porque deseamos que Él obre en nosotros. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo,
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen con el Señor, aclámenlo lo de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya coman, ya beban, o hagan lo que hagan, hágalo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La actitud frente a lo desconocido, a lo que enferma, a lo que puede hacer daño y a lo que no se tiene como un remedio, es una actitud de temor, a veces de violencia y en muchas ocasiones de apartar, de separar. Es lo que nos narra precisamente esa primera lectura, donde en el libro del Levítico se dice por ley qué se debe hacer con el enfermo de lepra, con aquellos que se consideran impuros, aquellos que no encuentran la forma de solucionar, de sanar, y se convierte entonces en un signo de impureza y por lo tanto de falta de bendición de Dios o de lejanía de Dios, y por lo tanto necesidad de lejanía incluso de la comunidad de los hermanos. Es una actitud que se ve revaluada en Cristo Jesús. Aquello que enferma no es superior a la acción de Dios. Aquello que podría ser impureza no es superior al poder sanador, liberador y transformador de Dios. Ese es el gesto que tiene Jesús frente a una iniciativa quizás arriesgada del enfermo de lepra, porque por ley no debería acercarse, no debería estar en el entorno de los que estaban sanos. Es desconcertante por lo menos que esta persona se acerque tanto a Jesús, pueda llegar a estar tan cerca de la comunidad de hermanos. En otras narraciones se cuenta cómo los leprosos desde lo lejos le piden a Jesús ser liberados, ser sanados, y cuando ya regresa uno de ellos a dar gracias, si se acerca personalmente. Pero en este caso, el enfermo se acerca a Jesús suplicándole de rodillas: si quieres puedes curarme. Es decir, hay un diálogo cercano. Y ahí es donde cambia totalmente la perspectiva del impuro, del enfermo, del pecador, del que ha sido desalojado, desplazado de la vida comunitaria. Y es que el encuentro con Jesús devuelve la salud, nos vuelve a unir a la comunidad, nos vuelve a reunir y a darnos ese sentido de unidad. Buscar a Jesús a pesar de la impureza, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los prejuicios, incluso a pesar de aquello que quisiera por fuerza alejarnos de Dios, alejarnos de Jesús, alejarnos del Evangelio. Es una gran enseñanza que se nos da en esas pocas líneas iniciales del Evangelio de hoy. Es necesario buscar a Jesús. Acercarse a Jesús es un acontecimiento y es una acción que libera y que sana. Pero acercarse con esa humildad, acercarse con esa certeza de quién es el que verdaderamente sana y libera. Acercarse a Jesús es tener la certeza de una transformación que empieza con esa cercanía y que nos abre a la bondad de la vida comunitaria. Es muy al contrario de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, de la enfermedad contagiosa. Hace poco tuvimos como humanidad esa experiencia terrible y muy dañina, más que en la salud, que ciertamente
se llevó a muchos de nuestros hermanos, en lo que pudo haber afectado de cercanía entre nosotros. Muchas cosas no se han recuperado de la vida comunitaria, de la vida familiar. Esa desconfianza de acercarnos al hermano, de tocar al hermano, de estar cerca del enfermo. Esta experiencia justificó el aislamiento. No solamente lo justificó, lo impuso. Y se nos volvió una obligación para respetar y para proteger la vida de todos, aislarnos, quedarnos lejos unos de otros. Y es lo que decimos que afectó muy negativamente la vida de comunidad y la vida de sociedad. Proliferó grandemente la virtualidad, que solucionó algunos aspectos, pero que hoy por hoy se nos ha vuelto también un problema grave de cercanía, del calor del hogar, de las relaciones directas, de las relaciones reales, no virtuales, de las relaciones que acercan y se hacen humanas, ciertamente. Esa experiencia quizás justifica muchas veces nuestra indiferencia, nuestra lejanía, nuestra forma de señalar y de apartar a las personas. Con Jesús sucede del modo contrario. El enfermo no llega a contaminar o a contagiar. Cuando el enfermo se acerca a Jesús, lo que encuentra es salud. Lo que se contagia con Jesús es la salud. Lo que se contagia con Jesús es la salvación. Lo que se contagia con Jesús es el perdón. Y eso tenemos que reaprenderlo nosotros como cristianos, porque hace parte del mandato de Dios el amar a nuestros hermanos, el ser misericordiosos. Es textualmente una de las obras de misericordia que Jesús resalta en uno de esos pasajes especiales, sorprendentes y muy emotivos. Porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve enfermo y no me visitaste. La enfermedad es un momento y es un lugar en el que nosotros debemos tener la cercanía y estar llenos de Dios para poder no contagiarnos de indiferencia, no contagiarnos de esa inmisericordia, de ese no conmovernos al dolor, sino más bien dejarnos llenar del amor de Dios. La enfermedad, hermanos, es la ocasión para encontrar a Cristo sufriente, que atrae a todos hacia sí. Nosotros debemos, hermanos, ser más valientes para afrontar el pecado, la enfermedad, la fragilidad de nuestros hermanos, porque es mucho más fácil huir, es mucho más fácil separar, es mucho más fácil señalar. La valentía de Jesús está en decirle, sí quiero, queda limpio. Nosotros como comunidad de fe también debemos hacer otro tanto. No condenamos al pecador, estamos tratando de luchar contra el pecado, pero acogemos a las personas y sabemos que todos son susceptibles de acercarse a Jesús y de ser sanados, y que quizás por nuestra palabra, por nuestra acción misericordiosa, por la atención delicada y diligente hacia nuestros hermanos enfermos, hacia aquellos que se encuentran en dificultad, en el error, en el pecado, esa actitud misericordiosa es la que quizás puede levantarlos. Es la palabra de Jesús que les dice, sí quiero, queda limpio. Y volver a acogerlos en la comunidad de fe. Pidámosle al Señor entonces que nos dé ese amor, esa misericordia y esa valentía frente a la enfermedad, frente al pecado, frente a las diferencias, para que seamos verdaderamente constructores de salvación, que es lo que significa salud. Salvación en lo temporal y para la vida eterna, para que convivamos como una sociedad, como una comunidad de fe, como una iglesia sana, que ha sido sanada y liberada porque Jesús nos quiere sanos, vivos y con vida en abundancia. Que así sea. Hermanos, vamos a hacer en este domingo nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra oración al Padre, quien permanece atento a las necesidades de sus hijos, y digámosle confiadamente: Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, fiel al Evangelio, continúe anunciando la salvación de Dios, especialmente a aquellos que no la conocen o están alejados de su amor, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por el Papa y los obispos, para que con la asistencia del Espíritu Santo continúen guiando al pueblo de Dios, siendo signos de la misericordia de Dios en medio de las vicisitudes del mundo, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que, abiertos a la obra de Dios, realicen acciones que tengan como fundamento la justicia y la promoción de los más necesitados, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por los enfermos espiritual y corporalmente, por sus cuidadores, por el personal médico y sanitario, para que por intercesión de la Virgen María experimenten la presencia consoladora y restauradora de Dios, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por quienes celebramos la Eucaristía, para que, acogiendo las enseñanzas del Señor, recibamos la fuerza necesaria para avanzar por los senderos del mundo hacia la patria celestial, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Protege, Dios, de bondad a tu familia para que no nos veamos privados de tu ayuda quienes nos acercamos confiadamente a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad,
y para que, llamados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de su amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras, para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección.
y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste,
conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en mi reino, entra en mi casa, que haya en el cielo tienes un hogar. Entra en mi reino, entra en mi casa, que haya en el cielo tienes un hogar. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, nuestra Madre de Misericordia, que proteja, que acompañe y que dé fortaleza a nuestros hermanos enfermos en esta jornada mundial por los enfermos, que recordemos nosotros siempre llamar, acercarnos, preocuparnos por nuestros familiares enfermos y por todos aquellos que quizás no tienen otra persona que la bondad y la caridad cristiana para tener esa cercanía de Dios. Que la salud de los enfermos sea también entonces nuestra preocupación y nuestra carta de presentación cuando lleguemos delante del Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. De luz rodeada de claro esplendor, la reina del cielo así apareció. Ave